Revelado. El escalofriante misterio de la cabaña maldita en Mazamitla y sus encuentros siniestros. La luna se alzaba como un faro helado en la oscura noche de Mazamitla, iluminando los árboles que susurraban secretos entre ellos. El aire estaba cargado de un espesor que hacía que cada paso sonara como un eco de advertencia. Sofía, madre soltera llena de temores, luchaba contra las sombras que acechaban en las esquinas oscuras del pueblo. Trabajaba en un pequeño café, pero sus pensamientos siempre regresaban a su hija Valentina, quien era su luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, aquel día, una tensión oscura comenzaba a tejerse en la comunidad. Rumores de desapariciones de niños, ecos de angustia flotando entre los murmullos de la gente que parecía caer como una gruesa niebla sobre Mazamitla. Mientras servía café a los pocos clientes, Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Cuidado con la cabaña maldita», decían algunos. «Esa cabaña oculta en el bosque trae desgracia». Eran historias que la mantenían despierta por la noche, aterrorizada, pero nunca pensó que acabaría escuchándolas en su vecindario. Cada rincón del pueblo se sentía como una trampa. Las risas de los niños que jugaban afuera, detrás de las ventanas, se tornaban un murmullo sutil que en cualquier momento podría convertirse en gritos desgarradores. Esa noche, al regresar de su turno, el corazón de Sofía se detuvo al abrir la puerta de casa, la casa en la que cada rincón estaba impregnado de risas. Valentina. Su voz no era más que un susurro angustiado. El silencio respondió. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, la desesperación se agitaba como un huracán en su pecho. Comenzó a buscarla, corriendo entre las calles. Los rostros de sus vecinos se transformaban en sombras que a cada paso se acercaban más, como si estuvieran al tanto de algo que ella ignoraba. Las luces de la ciudad parpadeaban, destellos de una realidad distorsionada, y el pulso de su sangre resonaba en sus oídos. Sofía, en medio de su pánico, recordó las historias sobre la cabaña. Sin pensarlo, se adentró en el bosque. Cada paso la llevaba más cerca de la cabaña y del terror que ella misma había dividido en mitos imaginarios. Y ahí estaba, oculta entre malas hierbas y maleza, la cabaña que susurraba advertencias con cada crujido de su madera. El aire se tornó helado, el miedo la envolvió como un manto, pero la necesidad de proteger a Valentina la llevó a cruzar el umbral. Dentro, una negrura espesa como la de un abismo. Encontró un columpio que Valentina adoraba, un eco de risas llenando el aire, pero a su alrededor el frío se hacía palpable. «No debí venir», pensó, sintiendo que un hilo de desesperación amenazaba con desatar su voluntad. Cada objeto familiar que se cruzaba en su camino la hacía temblar, y su estómago se revolvía. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un susurro cortó el aire espeso, un nombre ligero. «Mamá». Su corazón se detuvo. Era Valentina. La confusión la dejó paralizada. Un frío que no solo provenía del ambiente, sino de la peor de las realidades. La rodeó mientras encaminaba sus pasos hacia la voz. Justo cuando creyó encontrar la salida, algo bloqueó su camino. Una sombra emergió, aumentando su ansiedad. Las paredes vibraban con una energía oscura. Sofía, con el pulso acelerado, sintió que algo se acercaba lentamente.
¿Era su hija quien la llamaba? ¿O había algo en esa cabaña que esperaba por atraparla? La pregunta quedó en el aire, un gélido susurro de incertidumbre. El corazón de Sofía latía con fuerza, cada golpe un eco de su creciente temor. La sombra frente a ella se alzó, una figura etérea formada de oscuridad, con ojos como abismos, profundos y vacíos. «No hay salida», susurró, una voz suave y melódica que contrastaba con su apariencia aterradora. Sofía sintió un sudor frío recorrer su frente, asfixiada por el terror que la rodeaba. «¡Valentina!», gritó, la desesperación desgarrando su voz. En respuesta, la sombra pareció encogerse, como si la tristeza de su súplica resonara en ella. De pronto, un ligero movimiento a su derecha la distrajo. Sofía se volvió con rapidez, pero solo encontró el columpio, aún meciéndose suavemente, como si una brisa invisible lo empujara. El eco de las risas de Valentina pareció surgir de él, y sus pies se movieron instintivamente hacia adelante. «¡Valentina!», llamó de nuevo mientras su corazón se saltaba un latido. La figura oscura observaba, inmóvil, aún con aquella mirada penetrante. Sofía se atrevió a avanzar. Cada paso agudizaba el peso de la sombra que la seguía. Tenía que resistir, debía encontrar a su hija. De repente, una puerta se abrió al fondo del salón, una clariana de luz escasa, como un faro en la oscuridad. Sofía se dirigió hacia él. Cada paso era una lucha entre el deseo de escapar y el impulso a explorar. Cuando atravesó el umbral, el aire cambió. Ya no sentía el frío. En su lugar, una calidez extraña envolvía su piel. La habitación tenía decoración infantil, murales de colores, juguetes y muebles diminutos. En el centro, un pequeño mueble de madera, cubierto de polvo. En su superficie estaba un marco en el que Sofía reconoció la foto de Valentina. Su hija sonreía, sin saber el horror que giraba en torno a ellas, pero lo que más la impresionó fue el título de un libro abierto cerca de la foto. «Cuentos de la cabaña», con el rostro desenfrenado de un niño perdido en sus páginas. Sofía lo hojeó, y cada hoja contenía trozos de historias aterradoras sobre infantes que se habían esfumado en el bosque. Cada relato culminaba en el eco de una risa que reverberaba en sus oídos y la arrastraba hacia la locura. Entonces lo comprendió. Las desapariciones no eran solo cuentos, eran advertencias disfrazadas de ficción. Con cada página que pasaba, las luces comenzaron a parpadear, creciendo en intensidad y luego apagándose, sumiendo a Sofía en una penumbra palpable. En medio de esta oscuridad sintió una fuerza tirándole por la muñeca. «¡Mamá!». La voz volvió a aparecer, esta vez más clara pero también más desesperada. Se giró y corrió de regreso hacia la sombra. No era solo una figura, era un espejo de su propio miedo, un reflejo de lo que uno podía perder al ceder a la desesperanza. «¡Déjame ir!», gritó, pero la habitación comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si la cabaña estuviera viva, devorando su voluntad. De golpe, una inmensa fuerza la golpeó. Sofía sintió como si fuera absorbida por la negrura, un ciclo interminable de risas y llantos y oscuridad. Su corazón se encogía, su mente procesaba el horror de estar atrapada. «Valentina», repitió, mientras algo tiraba de ella hacia el interior de la sombra. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida, sino por la supervivencia de su hija, porque la misma sombra que ahora la rodeaba podía estar alimentándose del aliento de Valentina. Con un grito desgarrador, se zafó momentáneamente y logró aferrarse a la puerta que había cruzado. «No te llevaré», dijo, convencida de que el amor de madre podía traspasar cualquier temor. En ese instante, el aire brilló con una luz tenue y el suelo vibró bajo sus pies. La cabaña respondió a su desafío, el eco de la desesperación resonando como un último lamento. Pero mientras ella se aferraba a su determinación, al fondo de la habitación, una figura más apareció.
Era Valentina, tal como la había visto por última vez, con su cabello brillante y una sonrisa incrédula, atrapada entre sombras danzantes. La luz titubeante osciló, prometiendo un viaje al rescate, o a la condenación. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Todo lo que había creído que conocía sobre la cabaña estaba a punto de desmoronarse. ¿Podría rescatar a su hija del abrazo de la oscuridad? ¿O la fila de la desesperación le daría la despedida que temía? Una risa baja llenó la habitación, y Sofía, llena de terror, se enfrentó a la sombra. «Tu alma o la mía», pareció susurrar la negrura, estableciendo un trato que podría cambiarlo todo. El terror se ensanchaba en su pecho. ¿Estaría dispuesta a darlo todo por salvar a Valentina? La respuesta se acercaba, pero ¿a qué precio? La oscuridad se espesaba, y el aire se tornaba más denso con cada segundo que pasaba. Sofía sintió que el tiempo se desvanecía, su mente dividida entre la desesperación por Valentina y la oferta tentadora de la sombra. La luz, titilando como una vela al borde del viento, parecía burlarse de ella. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz un hilo casi inaudible mientras las sombras danzaban a su alrededor. La figura se acercó lentamente, como un depredador jugueteando con su presa. «Solo lo que has negado, una elección, un sacrificio para salvar a lo que más amas». Las palabras penetraron en su mente, susurrando promesas y amenazas al mismo tiempo. Sofía apretó los dientes, el sudor deslizándose por su frente y sus manos temblando. La imagen de Valentina, todavía atrapada en el rincón de la habitación, sonriendo inocentemente, contrastaba con el horror en el que estaban inmersas. «Mamá», repetía su hija, como un eco que la llamaba más allá de la lógica. La visión de su rostro dulce la llenó de determinación, pero también de un terror abrumador. Sofía se giró hacia la sombra. «No te tengo miedo», declaró, pero la verdad era diferente. En el fondo, sabía que el miedo era parte de la trampa. La cabaña crujió a su alrededor, como si riera ante su bravura. Con cada movimiento, los muros parecían cerrarse un poco más. El polvo caía del techo y el aire se volvía cada vez más frío. «No sabes con quién te enfrentas», dijo la sombra, extendiendo su mano en un gesto que hizo que el corazón de Sofía se acelerara aún más. «Has llegado a este lugar por una razón. Aún hay tiempo para decidir». La oscuridad en sus ojos se amplió, absorbiendo la luz que la rodeaba. «¡No!», gritó Sofía, pero el sonido se perdió en el eco de la risa. La visión de Valentina se desvanecía, como un hilo frágil enredado en el moho del tiempo. «¡No me la lleves!». En respuesta, la sombra se lanzó hacia ella, las garras de su oscuridad extendiéndose, y Sofía sintió el frío arrastrándose hacia ella, pegándose a su piel, como un abrazo de muerte. Se agachó, esquivando la tentación del vacío, y corrió hacia su hija, extendiendo la mano. «¡Agárrate de mí, Valentina!», ordenó, pero la cabaña pareció vibrar en protesta. El suelo se partió, como si la madera estuviera viva, y una grieta se formó entre ellas. El llanto de Valentina resonó, cada lágrima un fragmento del alma de Sofía desgarrándose. «Tu tiempo se agota», advirtió la sombra, la voz ahora un rugido en la penumbra. «Haz tu elección, o entregas tu alma, o dejarás que la oscuridad se apodere de ella». El eco retumbó en las paredes, y Sofía sintió su mundo desmoronarse. «¡No!», gritó una vez más, pero el terror se desbordaba, atendiendo a una lógica retorcida. En su mente ya no había espacio para la duda. Rápidamente recordó todas las veces que había sido madre y cómo había prometido proteger a Valentina a cualquier costo. «Si debo perderme en la oscuridad para salvarla, así será», pensó. Definida por su amor, avanzó hacia la sombra. «Tómame», susurró. La oscuridad se abalanzó sobre ella, tendiendo sus garras. Pero en el instante en que la sombra la tocó,
Una luz explotó en el corazón de Sofía. No la luz cálida y reconfortante que había sentido al entrar en la habitación, sino una brillantez deslumbrante que iluminó cada rincón oscuro de la cabaña. La sombra se retorció, gritando mientras se desvanecía. Sofía sintió el tirón sobre su alma, como si el vacío mismo quisiera robarle su esencia. ¡Valentina! Una luz resplandeciente llenó la habitación, y la imagen de su hija se hizo más fuerte, más vibrante. Las risas se convirtieron en gritos agonizantes, y la cabaña comenzó a desgarrarse. La grieta entre ellas comenzó a cerrarse, pero la luz ardía enfurecida al contacto con la sombra. En aquel momento, Sofía comprendió algo vital. Podía liberar a Valentina, pero a un alto precio. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz resonando en el vacío. La respuesta fue un eco, pero no era la sombra quien respondía esta vez. Era Valentina. «Mamá, ven». Sofía se lanzó hacia el haz de luz, y con cada paso, la esencia de Valentina le regresaba. Pero el sacrificio era inminente. Era lo que había deseado abrir paso. La sombra parecía tambalear, pero no se iría sin luchar. Con la habitación a punto de desmoronarse por completo y una última mirada a su hija, Sofía decidió lo que debía hacer. La luz se intensificó, y mientras una explosión de energía la envolvía, supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Cuando todo se oscureció, una pregunta inquietante quedó suspendida en el aire. ¿Había realmente derrotado a la sombra o simplemente la había empujado más adentro de su propia oscuridad? Al abrir los ojos, Sofía se encontraba en la misma habitación, pero algo había cambiado. ¿Casino y suerte o condenación eterna? Sofía se incorporó lentamente, sintiendo un ardor en su pecho. La luz la había envuelto, pero ahora era un recuerdo apenas tenue. Miró a su alrededor y notó que la cabaña seguía en pie, aunque cada centímetro emanaba una atmósfera más pesada, como si los muros cargaran una historia oscura. Valentina ya no estaba en el rincón. El eco de su risa ya no resonaba en la habitación. Solo había un silencio opresivo. La luz que antes la había salvado era ahora un resplandor tenue, un susurro más que presencia. Y lo más inquietante de todo era que el aire olía a cenizas, a algo que alguna vez fue vibrante, ahora reducido a polvo y olvido. «Mamá». El susurro llegó desde algún lugar oscuro, pero a Sofía no le pareció venir de su hija. Era un eco lleno de tristeza, un lamento de los que habían estado atrapados en la cabaña. Se levantó, la vista aún borrosa, y sintió que las paredes se alimentaban de su miedo. La sombra, aunque desaparecida, dejó en su lugar una sensación de vacío y desesperación. Recordó la elección que había hecho, el sacrificio que había decidido aceptar. Había confiado en que la luz le traería de vuelta a Valentina, pero ahora tenía la sensación de que la niña había desaparecido en la oscuridad del universo. Sofía avanzó, sus pasos resonando en el suelo desgastado. «Valentina, ¿dónde estás?». La voz quebrada de Sofía parecía palpitar en la cabaña, haciéndole eco a sus miedos más profundos. A cada paso, el ambiente se volvía más gélido, y la cabaña le rehusaba un sentido de pertenencia. De repente, un murmullo surgió del suelo, como si las tablas de madera estuvieran susurrando secretos olvidados. «¿Qué hiciste?». Una voz retumbó, profunda y ominosa. Sofía se detuvo. Las palpitaciones en su pecho se hicieron más intensas. ¿Era la sombra la que regresaba? «Valentina, si puedes escucharme, quiero que sepas que te encontraré», gritó, pero el eco la traicionó, convirtiendo sus palabras en un balbuceo desesperado. La impresión de estar sola en este lugar olvidado la envolvía, y cada sombra a su alrededor parecía moverse, burlarse de su vulnerabilidad. En un rincón, algo captó su atención. Una pequeña figura brillaba levemente, como una estrellita perdida en la oscuridad.
Sofía se acercó. La luz comenzó a difuminarse y reveló una fotografía rasgada. Era una imagen de Valentina, sonriendo, pero ya no era la misma. Su mirada estaba profética, llena de tristeza, y los ojos vacíos. ¿Qué significa esto? Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen comenzó a vibrar, distorsionándose, y en ese instante se dio cuenta de que el sacrificio que había hecho no era solo su propio alma, sino algo más. Algo que pertenecía a su hija. «Has traído esto sobre ti», dijo la voz nuevamente, ahora más clara. Era una mezcla de lamento y advertencia. «Mamá». El susurro regresó, esta vez más fuerte, como un grito ahogado entre las sombras. Pero Sofía no podía discernir si era Valentina o un eco de lo que había perdido. «¿Qué has hecho para salvarme?» «No, no puedo perderte», murmuró, sintiendo cómo la desesperación desgarraba su corazón una vez más. La cabaña pareció resonar con su angustia, el suelo temblando como si una tormenta se avecinara. El aire comenzó a cambiar, y el corazón de Sofía se llenó de terror al darse cuenta de que, tal vez, la batalla no había terminado. La sombra la había dejado con más preguntas que respuestas, y el eco de sus decisiones ya no la dejaba en paz. Mientras la luz de aquella fotografía se intensificaba, el suelo se abrió de nuevo, y Sofía, en un acto de valentía y desasosiego, saltó hacia la oscuridad. Al caer, sintió cómo la oscuridad la abrazaba nuevamente, prometiéndole un encuentro con su hija, pero también una verdad que nunca habría querido conocer. Una risa siniestra resonó en sus oídos. «Bienvenida de nuevo, Sofía. ¿Listas para las verdaderas elecciones?» La cabaña comenzó a girar, y en su interior Sofía supo que el verdadero horror estaba apenas comenzando. ¿Sería capaz de rescatar a Valentina o perderían ambas en el abismo de la oscuridad? Sofía cayó, y la desesperación la envolvió. La oscuridad la abrazó como un manto denso y frío, robándole el aliento y el sentido de la realidad. Luchando por recuperar el control, sus manos buscaron aferrarse a algo, pero solo encontró suelo blando, como cenizas que la tragaban lentamente. Un sudor frío brotó de su frente, mientras el eco de la risa resonaba en su mente, girando, retumbando como un tambor macabro. De repente, una luz titilante emergió en la distancia. Sofía, sintiendo que ese destello era su única esperanza, se levantó con esfuerzo. Caminó hacia la luz. Con cada paso el suelo parecía querer arrastrarla de regreso. El tambaleo la hacía dudar, pero la imagen de Valentina, la pequeña con su risa cristalina, la empujaba hacia adelante. «Debo encontrarte», susurró, aunque su voz temblaba. Cuanto más se acercaba, más nítida se volvía la luz. El brillo se transformó en una figura en la distancia. Una mujer de rostro pálido, que parece flotar por encima del suelo negro. Su vestido blanco ondeaba a pesar de la ausencia de viento, y sus ojos, dos pozos oscuros, se posaron en ella con intención. Sofía se detuvo en seco, paralizada por la curiosidad y el miedo. «¿Eres tú, Valentina?», cuestionó, la voz rompiendo en un hilo. La figura sonrió, pero no era la sonrisa de su hija. Era una mueca, como si gozara del dolor de Sofía. «¿Crees que tu sacrificio fue suficiente? Este lugar tiene sus demandas, y tú ahora eres parte de ello», decía la mujer, mientras la luz comenzaba a cobrar vida, girando alrededor de ella como un torbellino de lágrimas. «¡No! ¡No me digas eso! ¡No puede ser cierto!», Sofía gritó tratando de acallar la verdad que empezaba a germinar en su corazón. Pero la mujer avanzó, cada paso haciendo que los ecos de risas infantiles se intensificaran. Todavía había esperanza, pero esta era sombría. «Escucha, Sofía, la oscuridad tiene ciclos, te ha reclamado, aún queda una opción», murmuró la mujer, ahora más cerca.
Sofía podía ver el tormento reflejado en su rostro. Sofía sintió cómo el aire se volvía espeso. La figura comenzó a desdibujarse, como si el tiempo mismo se negase a sostenerla. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo como si una trampa se cierne sobre ella. «Dar lo que más amas a cambio de lo perdido», contestó la figura con un susurro. Lágrimas de desesperación brotaron de los ojos de Sofía. «Valentina, debes decidir», insistió la mujer con un tono grave, abriendo las manos como si ofreciera un trato. Aquel momento pareció eterno. Lo que podría haber sido un camino hacia la salvación se convirtió en un pozo sin fondo de pensamientos oscuros. «Si lo haces, podrás rescatarla, pero el costo será tu propia historia, será borrada», dijo lentamente, cada palabra desgarrando su corazón. El peso de la elección fue abrumador. Sofía respiró hondo, sintiendo que el aire frío la asfixiaba. «No puedo», murmuró, sintiéndose desgarrada entre el amor por su hija y la cruda realidad de su propio ser. Pero la risa, una mezcla de niños y ecos perdidos, llenó la cabaña, un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Qué haría? La angustia la envolvió mientras las sombras acechaban cada rincón, pulsando con una vitalidad aterradora. El tiempo se detuvo, y en ese rincón oscuro, Sofía tomó una decisión. «Lo haré», dijo a bocanadas, dando un paso hacia la figura que se desvanecía. «Prepárate, porque la oscuridad no olvida», respondió la mujer mientras el ciclo de luz y sombra comenzaba a girar frenéticamente. Las paredes de la cabaña comenzaron a temblar mientras el suelo se agrietaba, como si un poder antiguo despertara. Sofía sintió sus piernas tambalearse, pero ya no había vuelta atrás. La vida que conocía, los recuerdos que atesoraba, estaban a punto de desaparecer. Justo antes de caer en el abismo nuevamente, la figura sonrió de manera fría y dijo: «Bienvenida a tu elección final, Sofía. Pero recuerda, cada elección trae sus propias sombras». Un estruendo ensordecedor retumbó mientras Sofía se encontraba rodeada por una oscuridad aún más opresiva. Y en el fondo, un eco retumbante dejó resonando una última pregunta aterradora. ¿Realmente sabes lo que es sacrificarlo todo? Sofía sintió que el aire se le escapaba, mientras ese abismo absorbía su esencia. Todo lo que fue comenzaba a desvanecerse, y la negra profundidad se convertía en una sensación conocida: el miedo. Se vio atrapada en un torbellino de recuerdos, imágenes de Valentina riendo, jugando, danzando en el jardín. «¿Cuántas veces la dejé ir sola?», pensó, con un dolor punzante en su pecho. El mundo se tornó cada vez más opaco, como si los colores se escurriesen de su vida. De pronto, un crujido la sacó de su trance, un fuerte rocío de sonido, como un muro antiguo rompiéndose. La figura de la mujer había desaparecido, pero el eco de su risa resonaba. La oscuridad no olvida, resonaba en su mente cada vez más fuerte, como un canto de sirenas llamando a las almas perdidas. Sofía parpadeó, y luces parpadeantes regresaron. Estaba en la cabaña, pero no parecía la misma. Las sombras danzaban, retorciéndose en formas grotescas en las paredes. Un frío penetrante acechaba desde la esquina más lejana. En un rincón algo brilló. Era un objeto familiar. Con pasos titubeantes se acercó y sus dedos temblorosos alcanzaron. Era el colgante de Valentina, aquel que había extraviado semanas atrás. Al tocarlo, un rugido ensordecedor sacudió la cabaña. «¡No! ¡No quiero esto!», gritó, sintiendo que cada lágrima era un hilo conectado a su hija, como si cada gota se entrelazara con el destino de Valentina. La cabaña comenzó a vibrar como un animal agazapado a punto de saltar. Sin embargo, en cada retazo de caos, notó que las risas se tornaban menos distantes y más cercanas, cada vez más familiares. «Valentina», murmuró, y su voz resonó con una fuerza renovada, una mezcla de deseo y pánico.
Entonces las sombras se arremolinaron a su alrededor, tomando formas de figuras conocidas. Eran caras de personas que había amado, que había perdido, incluso rostros de amigos de la infancia. Estaban allí para guiarla o para consumirla. La imagen de Valentina se volvió más clara, y de repente se encontró de pie en un laberinto de espejos. Cada uno reflejaba un momento de su vida, desde el instante en que Valentina sonrió por primera vez hasta el último día en que jugaron juntas. Pero en cada reflejo las sombras acechaban y susurraban en un idioma extraño, antiguo. «¿Qué es lo que deseas realmente, madre?», susurraban los ecos, burlándose de su desesperación. En un momento, Sofía se quedó inmóvil. En un espejo vio a Valentina mirándola, con ojos grandes, llenos de tristeza. «Mamá, no te vayas», decía la niña, su voz sonando a través del cristal, rompiendo la barrera entre lo real y lo espectral. «No puedo dejarte», gritó Sofía, y con cada palabra el aire alrededor se tornó aún más denso. De pronto los espejos comenzaron a fracturarse y la risa se tornó en gritos. Sofía se sintió arrastrada de nuevo a la oscuridad infinita. El eco de la mujer pálida resonó nuevamente en su mente. «Cada elección trae sombras. ¿Sientes el precio, Sofía?» Sofía se encontraba abrazada de la desesperación. «¡Valentina!», gritó al aire, mientras las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, arrastrándola hacia la penumbra. Los ecos y risas infantiles, ahora agonizantes, resonaban en su mente, amenazando con devorar su cordura. En ese instante, la figura de la mujer volvió a aparecer, pero esta vez con una sonrisa sombría, un reflejo cruel de lo que podría haber sido. «¿Estás lista para el sacrificio?», preguntó, mientras el vacío se extendía, devorando todo a su paso. Sofía solo pudo reflexionar sobre el poder de la elección, mientras sentía que todo se oscurecía. Las sombras estaban listas y esperando. ¿Qué haría ella ahora? Y en la penumbra, un recordatorio aterrador se alzó en la bruma. «Estás preparada para perderlo todo, incluso a ti misma». La oscuridad la envolvió como una manta pesada y Sofía sintió que sus pensamientos se desvanecían en la confusión. Las sombras se retorcieron, acercándose susurrando secretos que parecían incitarla a ceder. «¿Qué deseas?», preguntaban, con vociferaciones escalofriantes que reverberaban en su mente. Aferrándose al colgante, un rayo de determinación surgió entre la bruma del miedo. «Quiero a Valentina», clamó, aunque su voz se desvanecía entre los ecos. Y en ese instante, la figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez más cercana, con un brillo maligno en sus ojos. «¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por tu niña?». Su risa, como un tintineo de campanas rotas, resonó en el aire pesado, mientras la casa temblaba. El suelo bajo sus pies parecía oscilar, como si se preparara a abrirse en una fauces monstruosa. Sofía sintió la tentación de abandonar su lucha, de dejarse llevar por las sombras, pero la imagen de Valentina, su rostro iluminado por la felicidad de una infancia despreocupada, la mantenía a flote. «No puedo dejarla ir, no puedo», repetía en un mantra, mientras arrojaba el colgante al suelo. El impacto ensordecedor resonó como una explosión, haciendo vibrar cada rincón de la cabaña. De repente, todo cambió. Las sombras se detuvieron, retrocediendo con aullidos desaforados, como si el colgante fuese un poderoso talismán que las repelía. Sofía observó con horror cómo comenzaron a agruparse en el aire, adoptando formas retorcidas y grotescas. «¡Suéltala!», gritó con desesperación al espejo más cercano. El reflejo de Valentina parecía estar atrapado dentro, sus ojos llenos de angustia. Pero entonces la mujer empezó a reír, una risa fría y aterradora. «Sofía, no puedes luchar contra lo inevitable. Ellas te conocen mejor que tú misma»,
susurró, cada palabra sembrando dudas en el corazón de Sofía. Los ecos de risas de Valentina se mezclaron con lamentos desgarradores, una sinfonía de dolor que golpeaba su mente. Sofía comenzó a tambalearse entre la decisión de continuar su lucha o rendirse. Pero recordó el jardín, los días de sol y risas, todo lo que había perdido y lo que estaba en juego. Con una súbita resolución, levantó la cabeza y abordó su reflejo de frente. «Te buscaré», aseguró, mientras una ráfaga de energía recorría la estancia. En ese momento, las sombras comenzaron a agitarse en espiral, como si fueran atravesadas por una tormenta, y la mujer paradojalmente se expansió, tomando formas deformes ante la rabia de Sofía. «Está bien, el sacrificio será tuyo», bramó la mujer, girando su mano en un gesto amenazante. Las sombras se emboscaron, lanzándose hacia Sofía, pero en vez de apartarse, Sofía avanzó, sabiendo que tenía que enfrentarse a su propio miedo. El colgante de Valentina brilló intensamente, proyectando un rayo de luz que iluminó la cabaña, fracturando las sombras en su camino. El espejo retumbó con un grito ensordecedor mientras se hacía añicos, liberando ecos de risas, las risas que había añorado. Pero justo cuando Sofía sintió que la claridad se acercaba, una voz distante resonó detrás de ella. «¿Crees que puedes escapar tan fácilmente?» El aire se enfrió, y de entre las grietas de la cabaña surgió otra figura, un ser más oscuro, con ojos llameantes que miraban profundamente su alma. «Te esperábamos». Con un grito ahogado, Sofía comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. Las sombras danzaban alrededor y el eco de la mujer resonaba en su mente. ¿Estaba atrapada para siempre en ese lugar? El colgante vibró como un latido y la pregunta se tornó desgarradora. «Valentina, estuviste aquí todo el tiempo». Las sombras se acercaban, decididas, mientras Sofía se enfrentaba a la nueva verdad que había desenterrado. Algo más estaba en juego, algo que jamás había imaginado. Podría salvar a su hija y a sí misma antes de perderlo todo. Las sombras se retorcían, lanzando sus garras heladas hacia Sofía. El aire era denso, una mezcla de desesperación y terror palpables. El nuevo ser, de ojos llameantes, danzaba en la negrura con una sonrisa cruel. Sofía sintió el ardor en su pecho, la lucha interna entre el pánico y la determinación. «¿Quién eres?», logró preguntar a pesar de que su voz sonaba como un susurro ahogado en un grito. La figura se inclinó, su rostro cada vez más cerca, revelando una mueca tortuosa que helaba la sangre. «Soy quien cosecha las almas de los perdidos. Y tú, querida Sofía, has llamado desde muy lejos», susurró, y cada palabra caía como un peso sobre su corazón. Las risas se intensificaron, girando en un coro abrumador que hacía vibrar las paredes de la cabaña. La figura oscura comenzó a hablar, su voz resonando como un eco perpetuo. «Valentina es solo una pieza en este interminable juego. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para liberarla? Tu alma, quizás». Sofía sintió cómo su mundo comenzaba a tambalear. La idea de perder su alma, su esencia, era aterradora. No obstante, la imagen de Valentina se grababa en su mente, la niña riendo en un día soleado, libre de miedos. «No voy a dejar que tomes nada de mí, ni de ella». «No lo harás», exclamó tratando de encontrar fuerzas en su propia desesperación. El ser sonrió, una sonrisa que congelaba. «Oh, pero eso es lo que crees. Este lugar alimenta el miedo, lo intensifica y lo convierte en poder. Eres solo otra víctima de la oscuridad y tu lucha solo la hace más deliciosa», dijo, mientras las sombras a su alrededor se volvían más agresivas, pulsando como si fueran criaturas vivientes. De repente las sombras comenzaron a formar imágenes, figuras de personas a las que Sofía había perdido.
Vio a sus familiares, a amigos que habían partido, cada rostro distorsionado en el terror. ¿Ves lo que has dejado atrás? Solo puedes salvarte a ti misma, murmuró la figura, mientras las sombras se agolpaban más cerca, susurros de terror efectivamente desgarrándola. «No, Valentina», gritó, perdiendo de vista el sentido de su entorno. Las imágenes la abrumaban, atrapándola entre olas de tristeza que la hacían vacilar. «Lo sé, eres fuerte, Sofía», resuena la voz, como un eco distante y burlón. Pero la oscuridad siempre tiene la última palabra. Los ecos de susurros se mezclaron de nuevo, llamándola, prometiendo liberación a cambio de su declaración de rendición. Sofía dio un paso atrás, esquivando las sombras como si fueran serpientes que saltaban a su alrededor. No podía rendirse, no podía ceder. Respiró hondo. «Participar en este juego no me define. Eres solo un monstruo que se alimenta del miedo», gritó, por fin alzando la voz con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. La cabaña tembló, y como si la energía en la habitación hubiera cambiado, las sombras vacilaron, su poder aparentemente debilitado por un momento de claridad. «Fuego», pensó, sintiendo el colgante ardiente como un guía. Con un grito que resonó en cada rincón, Sofía lanzó el colgante al centro de la habitación, donde se formó una esfera de luz intensa. Las sombras chillaron como un llanto colectivo y retrocedieron, pero el ser oscuro se abalanzó sobre ella, su rostro retorcido por la ira. «No puedes hacer esto, no escaparás», bramó, mientras el ambiente se tornaba espeso y oscuro. Un destello de luz iluminó la estancia de nuevo, revelando una vislumbre de la puerta, una salida que parecía llevar a algún lugar seguro. Con el corazón acelerado, Sofía sintió un impulso, un llamado que la empujaba hacia la luz. «Valentina, aguanta». Ella corrió sin mirar atrás, mientras la oscuridad chillaba y reprimía la luz a su alrededor. Pero antes de que pudiera atravesar la puerta, la figura oscura apareció de nuevo, esta vez bloqueando su camino. En sus ojos llameantes resplandecía una furia incontrolable. «No escaparás tan fácilmente, Sofía. Hay secretos que aún no conoces, verdades que te pueden condenar». Justo cuando las sombras cerraban el espacio entre ellos, un grito desgarrador resonó desde la distancia. La voz de Valentina. ¿Esa era realmente la advertencia de algo más profundo? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras Sofía se enfrentaba al oscuro desafío que definirá su destino. ¿Estás lista para ver lo que has buscado? La oscuridad se convirtieron en un eco envolvente y aterrador, dejando a Sofía en un abismo de incertidumbres. Sofía sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Cada latido un recordatorio de su mortalidad. La figura oscura, que parecía absorber la misma luz del entorno, sonrió de manera burlona. «Cada decisión que tomes aquí tiene un precio, Sofía. ¿Te atreverás a pagarlo?» La incertidumbre la invadió mientras retrocedía, sintiendo cómo el frío de la habitación se hacía más penetrante. Las sombras curvaban su forma, como criaturas sedientas esperando el momento de atacar. Ella pensó en Valentina, en la inocencia de su risa, en su fragilidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por ella? «Dime dónde está, deme lo que necesito», exigió Sofía, su voz más fuerte de lo que se sintió. La figura se rió de nuevo, un sonido que resonó en cada rincón y dejó a Sofía con un escalofrío. «No hay nada que puedas hacer sin arriesgar lo que te es más querido, pero tal vez podrías intentar. Todo depende de tu determinación». Las sombras giraron a su alrededor, fusionándose en un torbellino de pánico y desesperación. Un eco de gritos surgió de un rincón oscuro. Sofía se giró y vio la aparición de una figura familiar en las sombras, la imagen de su madre, cuyos ojos reflejaban tristeza y dolor. «Sofía, huye», suplicaba,
pero la voz sonaba lejana y distorsionada como si viniera de otro mundo. Cada palabra de su madre traspasaba el velo de terror y la acercaba más a la angustia. «¡No, no! ¡Valentina!», gritó, arrodillándose, luchando por controlar sus emociones. La figura oscura se acercó, disfrutando del espectáculo de su tormento. «¿Te gustaría revivir esos momentos? Oh, el poder de la memoria es maravilloso». Las sombras comenzaron a proyectar imágenes, escenas de su infancia, recuerdos que creía olvidados. Las risas de sus amigos se mezclaban con llantos, mientras la oscuridad empezaba a absorberlos. «No puedes dejarlas ir, ¿verdad?». La voz era como un veneno que corría por sus venas. Sofía se levantó llena de furia. «No necesito tus trucos, monstruo. Si quieres jugar, jugaré, pero no seré una marioneta en tu juego». Una corriente de energía recorrió su cuerpo. En un instante de valentía, tomó el colgante que aún ardía entre sus manos y lo alzó al cielo como un estandarte. «Por cada alma que has tomado, yo reclamaré mi luz. Valentina es mi luz», exclamó, su voz resonando en la cabaña oscura. Las sombras comenzaron a replegarse, gritando mientras la luz del colgante se expandía, bañando de claridad la habitación. Era un momento fugaz, pero en ese instante, Sofía vio algo más. Un destello de la verdad, un camino lleno de espejos rotos, donde se reflejaban no solo ella y Valentina, sino también sombras de traumas no resueltos, de decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Pero antes de que pudiera comprender el significado detrás de esa visión, el ser la tomó por el brazo, apretando con fuerza. «¿Crees que te liberarás tan fácil? El terror es tu realidad, y tú no eres más que otra alma en mi colección», dijo, sus ojos llameantes furiosos. «No lo permitiré», gritó Sofía tratando de liberarse. La lucha era intensa, y el ser la empujó hacia el borde de la escotilla oscura que se había abierto bajo sus pies. «Debo encontrar a Valentina, debo salvarla». De repente, un horroroso retumbar resonó y la cabaña comenzó a desmoronarse, las sombras derrumbándose y revelando lo que parecía ser un abismo oscuro. «Todos tus miedos están aquí, Sofía. Recógelos y úsalos, o serás consumida», retumbó la voz, un eco que resonaba con conocimiento. Con un último vistazo a lo que quedaba de la habitación, Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, un grito desgarrador reclamando su nombre en la distancia. La decisión se alzó ante ella como una espada afilada. ¿Se dejaría consumir por la oscuridad o lucharía para arrebatar a Valentina del reino del horror? Con el abismo llamándola, Sofía se preparó para enfrentar su destino. Las sombras comenzaron a acercarse nuevamente, su frío aliento acariciando su piel. «¿Qué harás, Sofía? El tiempo se agota». La oscuridad pareció tomar una respiración. «Sé la luz que buscas», resonó una última advertencia justo cuando su mundo comenzaba a girar, llevándola a un lugar donde los secretos y las verdades más profundas la esperarían. Pero ¿serían esas verdades su redención o su perdición? Sofía flotaba entre la confusión y el pánico, su cuerpo casi ingrávido en esa oscuridad que amenazaba con devorarla. Las sombras se retorcían a su alrededor, susurros helados que prometían desvanecerla en un mar de desesperación. Pero dentro de ella ardía un fuego, la imagen inquebrantable de Valentina, su amor, su razón de luchar. «¡Valentina!», gritó con fuerza, sintiendo que su voz resonaba más allá de la penumbra. La oscuridad parecía vacilar, como si las sombras se conmovieran ante el poder de su amor. La figura oscura, que anteriormente había parecido invencible, se detuvo. Su sonrisa torcida se desdibujó por un instante. «Ella no está aquí, Sofía», dijo la voz profunda y burlona, mientras las sombras pulsaban, buscando atraparla. «No hay esperanza si no te entregas a este lugar».
Con cada palabra, Sofía sintió cómo su determinación se fracturaba, pero no podía permitir que el miedo la dominara. No, mi alma no es tuya. Mi luz nunca será parte de tu oscuridad, afirmó, su voz fuerte y decidida. El colgante de Valentina brilló débilmente en su mano, un recordatorio de lo que deseaba recuperar. Las sombras se arremolinaron a su alrededor. Cada movimiento de su cuerpo era un acto de resistencia. Los ecos de risas lejanas brincaron a su oído, una mezcla entre alegría y sufrimiento. La cabaña debía alimentarse de ese dolor, de ese caos. Pero Sofía se aferró a la verdad de su amor. Tú no puedes tenerme, no mientras me acuerde de ella. Con esa afirmación, una luz resplandeciente emergió del colgante. Sofía cerró los ojos por un momento, concentrándose en ese amor puro, en los recuerdos de Valentina riendo bajo el sol, las tardes de cuentos y abrazos apretados. Cada momento vivido se convirtió en una espada que cortaba la oscuridad. «Valentina, estoy viniendo por ti», gritó. Al abrir los ojos, la luz del colgante iluminó la habitación, disipando las sombras que comenzaron a huir. Los ecos de risas se tornaron gritos de horror, mientras la figura oscura retrocedía. «¿Qué has hecho?», rugió con furia. Pero Sofía no iba a ceder. Las sombras habían sido alimentadas por su miedo, pero ahora era su amor el que brillaba como un faro. Se adentró en el corazón de la luz, sintiendo cómo cada paso deshacía el terror que la había mantenido prisionera. El terreno bajo sus pies comenzaba a craquear. «Esto no se acaba aquí», bramó la entidad oscura, pero Sofía no miró atrás. Su corazón latía con fuerza, guiándola a través del mar de sombras. Tenía que encontrar a Valentina. «Siempre estaré contigo, hija», murmuró, mientras avanzaba hacia una luz incandescente al final del pasillo. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era la risa de Valentina, pero esta vez entrelazada con llantos. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo ella. En un instante de desesperación, había encontrado una puerta entreabierta que emanaba una luz cálida, un destello de esperanza en medio de la agonía. Sin pensarlo, corrió hacia esa luz, el colgante brillando entre sus manos. Cuando atravesó el umbral, se encontró en una habitación completamente diferente, salpicada de colores, llena de muros de reproducción infantil. Al frente, un columpio se mecía suavemente, y a su lado una figura familiar de pie, con una sonrisa. «Valentina», gritó mientras un torrente de alegría la invadía. Corrió hacia ella, sintiendo cómo su corazón se inflaba. Pero en el instante en que la abrazó, algo cambió en el aire. La figura, aunque era Valentina, no parecía estar completamente ahí. Un brillo sombrío en sus ojos hacía que su risa resonara menos pura. «Mamá, te estuve esperando», dijo suavemente, mientras las sombras comenzaban a difuminarse a su alrededor. «No, esto no es real», murmuró Sofía, sintiendo cómo el aliento se le escapaba, temiendo que la oscuridad la alcanzara otra vez. «Deja que la luz nos guíe, Valentina». El colgante iluminaba la habitación con un cálido resplandor, y a su alrededor las sombras comenzaron a disolverse, pero la risa de Valentina se tornó en llanto. «Tienes que decidir, mamá. ¿Te quedarás aquí o pelearás por mí?» Las palabras resonaron en su interior como un susurro helado. Una decisión aterradora se cernía sobre ella. «No puedo», replicó enfrentándose a la nueva realidad. «Te prometo que no te dejaré ir». «Mamá, elige», resonó la voz de Valentina en un eco que llenaba el aire, mientras las sombras avanzaban, intentando reclamar su luz. Con las manos temblorosas, Sofía levantó el colgante hacia el universo, deseando liberarse del ardor de la oscuridad. Podía sentir que su alma se entrelazaba con la luz. La verdad de su amor por Valentina brillaba más intensamente que el mismo temor. Por cada madre,
Por cada hija que han sufrido en este lugar, no regresaré a la oscuridad. Elijo luchar por ti, Valentina, gritó, sintiendo que su voz resonaba en el aire. Todo se iluminó como un torrente de estrellas brillantes, mientras la cabaña se desmoronaba a su alrededor. Sofía estaba dispuesta a arriesgarlo todo, porque al final el amor supera cualquier sombra. Una luz cegadora la envolvió, y mientras caía de nuevo, eso ya no era solo oscuridad. Era la esperanza que renacía de las sombras muertas. Cuando el resplandor se desvaneció, Sofía estaba en un lugar que conocía bien, sintiendo la calidez del sol sobre su rostro. Los árboles de Mazamitla murmuraban de nuevo su canción familiar, y al mirar a su lado encontró a Valentina, sonriendo, con sus ojos brillando como nunca. «Mamá, has vuelto», dijo la niña mientras corría a sus brazos. «Siempre estaré contigo, Valentina», respondió Sofía, sintiendo las lágrimas brotando de alegría y al mismo tiempo de alivio. Las sombras habían sido derrotadas, no solo porque la luz había ganado, sino porque el amor había guiado su camino a casa. Y allí, abrazadas en el jardín iluminado, el susurro de la cabaña se desvaneció, convirtiéndose en recuerdos lejanas. A partir de ese día, Sofía sabía que cada batalla que luchara sería siempre por Valentina. Su luz eterna nunca permitiría que la oscuridad ganara. «Tenemos mucho que hacer», dijo Sofía sonriendo, mientras su pequeña hija asentía. El horror ya era pasado, y ahora todo lo que tenían era un futuro entrelazado en amor y esperanza. Sus corazones latían juntos, resonando con un nuevo comienzo. Y allí, entre las sombras de Mazamitla, donde había empezado todo, una nueva historia se alzaba, donde las risas prevalecerían una y otra vez. Recuerda, si disfrutaste esta historia, suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que amas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.